José, hay una pregunta que a mí me viene inquietando y es de pronto al ver la cantidad de personas que de pronto un día conocieron al Señor, un día de pronto osaron de ministrar en una iglesia, de hecho algunos cantaron, predicaron, danzaron, lloraron en la presencia del Señor incluso, pero que hoy en día pues están apartados. La pregunta clave sería es, ¿por qué se apartan las personas del Evangelio? Dado a que hemos entendido de que este es el camino correcto, que aunque es angosto, es el mejor camino, es lo más hermoso, es lo más precioso que nos ha podido acontecer. Si las personas saben esto, José, ¿por qué se apartan? Bueno, José, este punto es bastante complejo porque hay tantas razones por las que una persona se aparta. Yo creo que podíamos compartir algunos como los más importantes. Y uno de ellos que, bueno, me ha llamado también a mí la atención mucho, José de la Hoja, es aquel punto de aquella persona que ha tenido una falsa conversión. Es como las heridas. Muchas veces una persona le hacen un procedimiento quirúrgico, le tomaron los puntos, hay una aparente sanidad, pero solo es por fuera, es superficial. Ante cualquier presión, la herida se abre nuevamente. Amén. O sea, ha habido una falsa sanidad. En el caso le pasa a muchas personas, es que ha habido una falsa conversión. ¿A qué voy con eso? Mucha gente ha tenido un momento de emoción y esa emoción lo tiene aparentemente en el camino del Señor. También ocurre que los amigos, 2 o 3 amigos han llegado al Señor y él, por estar en el grupo, por estar en el combo, como decimos nosotros a veces, ¡pum!, aparentemente llega, pasa al bautismo, está ahí, se congrega, va a las vigilias, va a los ayunos, hasta predica. Pero cuando llega un momento difícil, es uno de los primeros que va a caer, porque la conversión no es genuina. También pasa de que llegan a la congregación en busca de algo. Voy para que Dios sane a mi hijo. Voy porque quiero que Dios me devuelva a mi esposo. O quiero que Dios me devuelva a mi esposa. O sea, vamos por un favor, pero no hemos entendido plenamente el evangelio. Lo que hace que cualquier circunstancia, y en este caso sea que Dios me responda, ya siento que conseguí lo que fui a buscar, me voy. La otra, si Dios no me responde, también me voy. Entonces, la falsa conversión es una de las primeras razones por las que alguien se aparta del Señor. No ha conocido plenamente el evangelio. Por ejemplo, podríamos hablar también de personas que uno las ve, José, uno las ve y uno dice, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, José Berrío. Y uno los vio de pronto ministrando de tal manera, bajo qué unción, o sea, bajo qué respaldo de Dios, que uno dice, o sea, como esta persona de pronto, porque está bien, vale ese argumento de que alguien se convirtió, llegó a la iglesia porque le tocaba un instrumento, y le gustó un instrumento, le gustó cómo sonaba el piano, le gustó la batería, se convirtieron, pero hubo una falsa conversión. Ellos no se convirtieron porque conocieron al Señor, sino porque conocieron un instrumento o una chica o un chico, muchas veces. Sí. Pero en el caso, por lo menos, de las personas que uno las ve ministrando con ese respaldo tan tremendo del Señor, que uno dice, caramba, en el caso de esto uno diría, esa persona conoce al Señor, porque, o sea, mira, está viendo los milagros, está viendo el mover de Dios cuando Él impone las manos, que Dios está ahí con Él. O sea, ¿cómo una persona así termina apartada, José? Bueno, yo quiero hacer un paréntesis ahí, José, la voz. Y es que las señales, sanidades, administración y esto, no siempre es lo que afianza a una persona. Recordemos que prácticamente todos los milagros realizados por el Señor Jesucristo fueron a los ojos de Judas. Casi todos. Amén. Fueron a los ojos de Judas. Pero aún así Judas se desvió. Amén. Estaba apartado del camino. Era ladrón y robaba de la bolsa. Entonces, pero sí hay algo importante aquí. Digamos que es una conversión verdadera. Una conversión genuina. Y hay algo que muchas veces el exceso de confianza termina matando. Exceso de confianza. Exceso de confianza. Porque personas que
están mezcladas con personas inconversos. Nosotros no vamos a estar separados de los inconversos. La Biblia dice que debemos alejarnos de aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que andan desordenadamente. Debemos alejarnos, no tenerlos como enemigos, pero sí alejarnos, guardar nuestra distancia. Pero no podemos alejarnos de las personas que andan desordenadamente en el mundo. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa y todos sus compañeros son desordenados, él va a tener que trabajar en el mismo lugar y compartir con ellos ciertos asuntos. El asunto es hasta dónde comparto. Porque a veces no me pasa nada. Eso no me contamina. Incluso ellos toman conmigo ahí alcohol, se embriagan y yo ahí con ellos los acompaño porque alguien tiene que llevarlos a la casa, ¿no? En el carro. Exceso de confianza. Póngale que Dios me sacó a mí de ese mundo, del alcohol. Estoy jugando con candela. Exceso de confianza muchas veces, pongo en el caso de los jovencitos, incluso los adultos que tienen la noviecita. Amén. Y esto. No, yo voy allá, yo me quedo, yo le ayudo a cocinar a ella, yo me quedo allá. Exceso de confianza. Claro. Muchas veces estamos tan confiados en que no vamos a caer, que ya nos estamos deslizando. Y ese descuido, esa oportunidad dice, ni deis lugar al diablo, dice un texto bíblico para gente tesalonicense. O sea, hay una versión que dice, no le des ninguna endijita, no le des ni un espacito chiquitico, porque por ahí se mete. Tremendo. Por ahí se mete. Entonces nosotros a veces le estamos dando endijitas y endijotas, le estamos abriendo puertas al enemigo, porque creemos que no nos va a pasar nada. Amén. Y terminamos muchas veces apartados del Señor. Entonces, por ejemplo, podría tomarse como exceso de confianza el estar con una mujer solo en un lugar. Sí, claro. O estar con un hombre solo en un lugar, o claro, estar en reuniones inapropiadas para un cristiano. Sí, escuchando cosas inapropiadas. Escuchaste cosas inapropiadas. Claro. Ejemplo, de pronto los jóvenes, pasa mucho en los jóvenes, que de pronto en el colegio, los demás compañeritos de pronto con el tema de la pornografía, con el tema de los noviazgos y estas cosas, de pronto él dice, no, son mis amigos en el colegio, pero aún en el colegio, en donde quiera que uno esté en la universidad, en el trabajo, todos estos temas, uno tiene que guardar la diferencia porque nos empezamos a reír de repente de los chistecitos de doble sentido, de ciertas cositas que sabemos que son desagradables a Dios, y nos reímos porque estamos confiados. No, Así es. Yo soy cristiano, yo no, cuando vengamos a ver, estamos involucrados y apartados pues por exceso de confianza. Así es. Y pues ese exceso de confianza, José, podemos analizar algo, y es que el exceso de confianza no lleva sino una sola objetivo. El exceso de confianza podemos notar de que nunca le ha brindado a alguien en ningún área algo favorable. ¿Nunca? Sino normalmente es destrucción, normalmente es fracaso. El exceso de confianza normalmente lleva en todos los ámbitos pérdida. Tal vez un hombre con exceso de confianza no fue a la guerra cuando debía estar con sus soldados ahí y dijo, a mí no me hace daño mirarla. Exacto. ¿Está bonita? David, exacto. Sí. Pasa también, José, por ejemplo, ya hablamos del exceso de confianza. Era una persona de Dios. Sí, firme. Servía a Dios, ministraba a Dios. Ahora, si esto le pasa a los que ministran, a los que tienen relación con el Señor ministrando, que han visto el mover de Dios, que han sentido a Dios, y lo han visto obrar a través de ellos. Ahora imagínate las personas que de pronto no están sino acostumbradas a ir a la iglesia y venir, que no son de pronto cristianos de ministración, por decir así, no están acostumbrados a esta área. Pasa algo, José, y es que deducimos de aquí otro punto del por qué las personas se pueden apartar. Claro. Y es por causa de que en ese descuido que tuvieron, ese exceso de confianza, pues terminaron cayendo. En un pecado. O sea, se apartan por exceso de confianza, pero ese exceso de confianza lo que ocasionó fue una caída. Claro. Y pasa muchas veces, José, de que aunque la persona ministrara bajo una tremenda unción, dependientemente del conocimiento, de la experiencia, de los años que tuviese, porque hay que aclarar de que podemos llevar los años que sea, podemos tener la relación que queramos, podamos tener el conocimiento de Dios que queramos, pero aquí nadie se puede exceder en la cosa, aquí nadie puede. Nadie. La Biblia dice que Pablo claramente que crea estar firme, que no. Así es. Descuidemos esa acción tan grande, hablando del descuido. Así es. Entonces, personas por
falta de confianza, por exceso de confianza más bien, terminan cayendo en desgracia, en Sí, pecados, pecado. de cualquiera denominación, pero pasa algo en esos creyentes, José, y es que terminan teniendo como un remordimiento, como Sentimiento de culpa. sentimiento de culpa. Claro, y es que nosotros vemos esto, dice que se paró el sacerdote y al lado se paró Satanás para acusarlo. Amén. En la vida del creyente, una de las funciones que tiene el enemigo es acusarle. Aunque muchas veces el arrepentimiento fue genuino, hubo el perdón por parte de Dios. Y aclaro, no es que vamos a estar jugando, bueno, yo caigo ahora y después me arrepiento. Amén. Porque ya eso sería peco, pecar. eso y empato. No, ya esa es la creencia que algunos tienen, no. Pero aquí aclaro que llega el enemigo y empieza a acusarlo. Dios no te va a perdonar. Tú no sirves para esto. Tú realmente eres una persona débil. Tú no puedes con la tentación. Y mira como ese señalamiento, culpa, mira el daño que hiciste. Mira lo que pasó a tu esposa. Mira que tus hijos te están dando mal. Y empieza a sentirse pequeña, a sentir que no puede levantarse. Y a punta de señalarle, el enemigo termina también haciendo que no vuelva a los caminos del Señor, que no se restaure, lo termina apartando del sendero. Y puede que haya sido una persona recta, una persona que vivía conforme a la palabra de Dios, pero se debe ser del sentimiento de culpa. Hay un pasaje, José, que el apóstol Pablo dijo de que nuestra mente es un campo de batalla, es un campo de batalla. Y esto puede jugar también a favor, pero en contra de lo que tú acabas de decir. Porque está bien, hay personas que de pronto cometieron el agravio como humano, como persona, y resulta de que está bien, se restauró. Pero lo que tú dijiste, o sea, esto no se puede convertir ya en una costumbre. Claro que no. Porque esto puede correr el riesgo de que a la persona se le caracterice su conciencia, al punto que ya hace lo que hace, pide perdón y vuelve a estar tranquilo. Es necesario que el que agravió, o sea, el de la falta, sienta ese dolor. Así es. Pero podemos decir de que es como un periodo de duelo, de sufrimiento, se siente mal porque le falló al Señor, pero esto tiene que tener un tiempo predeterminado. Obviamente Dios es el que lo ayuda en esa área, Así dado a que si esa persona no le entrega como tal esa área al Señor, un espíritu de burla, de acusador, la Biblia exactamente en Zacarías lo estaba buscando. Sí. Zacarías capítulo 3 habla acerca de la visión del sumo sacerdote Josué. Así es. Y dice de que Satanás lo acusaba, o sea, constantemente lo acusaba. Y lo bonito dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Zacarías de que a Josué, al sumo sacerdote Josué, se le quitaron las vestiduras que él tenía. Así es. Y se le pusieron unas nuevas. Entonces, si el creyente que ha caído permite de que esas acusaciones que vienen de parte del enemigo constantemente lo marquen y no entiende que Dios ya lo perdonó, que ya Dios le restauró por causa de su pecado, ya Dios hizo lo mismo que con Josué, le quitó esas vestiduras, le puso unas vestiduras nuevas, santidad. Así es. Esa persona es consciente de esto, puede terminar apartada por un sentimiento de culpa. Pero aquí pasa algo, tocaste un tema importante, y es que la parte de que quiere comprar una costumbre, y ahí yo hago un testigo de lo que llamamos nosotros la disciplina. Amén. Porque nosotros le llamamos disciplina es a separar a una persona de sus acciones ministeriales. Y eso también hace parte de la disciplina, pero ese no es la disciplina como tal. No es la disciplina. La disciplina es ese periodo de restauración. ¿Sabes de que me gustaría de pronto, José, en otra charla, tocar el tema de la disciplina? Sí, claro, porque sería muy bueno. Este es un tema, José, que se ha malinterpretado. Así es. Se cree que la disciplina simplemente es excluir a la persona del altar. Así es. Excluir a la persona, ya no puedes tocar, ya no puedes predicar, ya no puedes montarte ahí arriba. Y la disciplina va mucho más allá. Es una restauración, claro, a la persona que... Es como cuando una persona sufre una herida en la piel. Él debe guardar reposo para que la herida no vuelva a sangrar, pero también debe aplicarse medicamentos. Amén. Para que ella sane. Amén, amén. Para que ella sane. Entonces, está pasando que muchas personas se apartan porque vienen en una continua caída, levantada, que en realidad no es una levantada. Si no se acostumbran porque se les cauteriza la conciencia, es amén,
perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y llega un momento que ya ese jueguito se acaba y termina en el mundo. En el mundo. Amén. Pasa algo también. Y muchas personas se apartan por una mala formación. Una mala formación, ¿cómo así? Le hacen creer cuando está comenzando el evangelio que si llega al camino del Señor no va a tener problemas de ninguna clase. De hecho, predica Sí, para que se te acabe sí. todos tus problemas y todas esas cosas. Y eso es una trampa. Muchas personas terminan apartadas por eso, porque empiezan en el camino del Señor y luego descubren que tienen una enfermedad. Y es que los cristianos también padecemos enfermedades. Amén. Mira el caso de Pablo. Y le he pedido al Señor 3 veces, pero ese aguijón está ahí, me abofetea ese mensajero de Satanás. ¿Por qué? Porque era necesario que estuviera ahí. Dios estaba tratando algo en el corazón de Pablo con ese mensajero de Satanás. Creemos que era un problema visual. La Biblia no le especifica, pero por varios textos creemos que era un problema. Entonces, he escuchado casos que le fallece un familiar, un hijo, la mamá, una tía, un hermano, y ¡pum!, derecho al mundo. ¿Qué pasó? Él no entendía que en el camino del Señor vamos a tener dificultades, que en este camino vamos a tener aflicciones, pero que debemos estar confiados porque Él ha vencido al mundo. Van a venir aflicciones de diferentes causas, incluso económicas. Los discípulos, Pablo mismo en la cárcel, y la iglesia de los filipenses le envía un mensajero a llevarle algún corte que no sabemos con certeza qué era, pero él trata de tranquilizarlos y le dice, oye, yo soy un hombre que he vivido en abundancia, pero también he sido preparado para vivir en escasez. Estén tranquilos, estoy bien, no se preocupen. Él era un hombre que había experimentado escasez, un hombre que experimentó que lo apedrearan, que lo azotaran, Amén. que lo persiguieran. O sea, camino del Señor van a haber dificultades y debemos estar preparados para ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que enseñaron que Dios es soberano. Dios está por encima. Él sabe lo que permite. Y aunque Él permite una situación difícil en nosotros, debemos seguir caminando. Pasa mucho, José. En una charla que tuvimos anteriormente hablamos acerca, por ejemplo, del bautismo y todas estas cosas. Y el tema de esa formación de muchas personas que se apartan es precisamente porque no recibían un buen discipulado. Porque este debería ser una de las primeras enseñanzas. Y es que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Ahora, cosas buenas y cosas malas que aparentemente son malas, así es, nos van a ayudar para bien. Si entendemos que es la perfecta voluntad de Dios, de que Él es soberano. Pero cuando hay una mala formación, se cree que una enfermedad es causa de pecado. Cree que la caída de un negocio, la caída de un negocio es por causa de desobediencia, qué sé yo, la muerte de un familiar es por causa de desobediencia. Cuando no hay una buena formación, la persona cree, e incluso se atreven a preguntar, Señor, ¿será que entonces yo te mira todo lo que nos está pasando y yo te estoy sirviendo, Señor, que estoy haciendo mal? No. Así es. Dios lo está permitiendo y hay que aceptar la verdad, la buena voluntad de Dios, es su voluntad. Él sabe por qué lo hace y sabe por qué lo permite también, porque muchas cosas Dios no las hace, Dios las permite. Amén. Y cuando no hay una buena formación, se cree de que todo va a estar bien caminando con él. Eso me gusta mucho lo que tú mencionaste acerca de Pablo, apiedrado, golpeado. De hecho, si mal no está mi memoria, por ahí en el capítulo 14 de hay una historia donde él va y predica a un sector conocido como Listra, algo así, sí, y lo apedrean, lo confunden como con un dios y toda esta cosa. Y él dice, no me adoren a mí porque oró por una persona y Dios la sanó. Un cojo, sí. Un cojo. Sí. Y resulta de que después que lo apedrearon, lo tiraron fuera de la ciudad prácticamente medio muerto, porque lo dejaron medio muerto. Yo digo, cuando lee ese pasaje, yo digo, no le siguieron tirando más piedras porque creyeron que pronto quedó inconsciente. Pensaron de que estaba muerto y por eso le dejaron de pegar. Sí. Y él se paró, fue a predicar a otra ciudad, pero cuando volvió a la misma ciudad, sí, a decir a los creyentes que habían quedado para bien formarlo, no sé si está bien la palabra, para bien formarlo, para cimentarlos en la fe de ellos. Es necesario que al reino de los cielos entremos con diversas luchas, pruebas y tribulaciones. Es decir, para que de pronto los creyentes que vieron cómo lo golpearon a él, no les fuera a dar miedo después abrir la boca para hablar en nombre de Jesús,
sino que Así verán que es. él se devolvió. No, vamos para adelante, vamos a hacer. Eso es una buena formación. Claro, Pero entonces viene la escasez económica, vienen las enfermedades, vienen tantas adversidades, tantos vientos contrarios muchas veces a, a la vida del creyente, que la persona por no tener buena formación, estas situaciones lo terminan también sacando del evangelio, sin así es. necesidad de haber pecado, sin necesidad de haber nada, simplemente tener una buena formación no prepara la persona para las pruebas que han de venir en medio de este camino. Así es. Es que bien una de las cosas que ocurre es que solo piensan de que es pecado, no de que Dios les ha abandonado, de que Dios les ha fallado. Amén. Que dice, pero si prometieron que todo iba a estar bien, Dios me falló. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos el caso de las cartas de Pedro, que se las escribe una iglesia que está siendo perseguida, que está padeciendo terribles, dice, es necesario, así como el fuego, que es algo corruptible, es poco. Ustedes y yo que estamos hablando a algo que es incorruptible, vamos a hacerlo por el fuego de la prueba. Dios va a probar a los creyentes y eso parece que se nos olvida de que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Amén, amén, amén. Algo más que ocurre, y esto sí es la cumbre de por qué se aparta una persona, y es el descuido de la búsqueda. Nosotros tenemos que entender que igual que un carro sin gasolina no anda. No, no. Nosotros cuando oramos, cuando ayunamos, cuando predicamos, cuando alabamos a Dios, es como si nos estamos inyectando una gota de combustible. Una gota de combustible, una gota de combustible. Cada vez que nos congregamos, una gota de combustible. Claro, cuando nos congregamos para estar en comunión con Dios, no simplemente para estar ahí, de cuerpo presente, pero de alma y de espíritu lejos. Cuando nos congregamos, una gota de combustible. Eso significa que el carro va a seguir andando porque siempre tiene combustible. Amén. Pero a veces hay unos momentos de descuido donde, me acuerdo lo que decías ahorita, es que Dios lo usa, sí, está viendo la sanidad, está viendo las liberaciones, y ya dice, no, que Dios me usa, yo estoy lleno de poder. Amén. Pero en la búsqueda de nosotros debe ser frecuente, constante. Entonces hoy no voy a orar, pero yo llevo una semana sin orar y fui, ministré en la congregación y Dios hubo respaldo, oré por un enfermo y hubo sanidad, estoy bien. Y empieza a descuidar. Hoy no me congrego, la semana pasada me congregué un solo día y empieza a descuidarse. Cuando viene a ver, ni siquiera sabe en qué momento ya estaba apartado. Tremendo. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces estamos dentro de la congregación, estamos asistiendo a las reuniones, pero ya estamos apartados. Ya no hay comunión con el Dios. Hay comunión, porque es que uno puede estar apartado de varias maneras. Ahí está el apartado, que está apartado completamente hasta de la congregación. Otros están dentro de la congregación, pero están apartados. Están extraviados dentro de la misma congregación. No saben ni cuál es el camino, ni para dónde van, ni qué es lo que quieren. ¿Qué significa estar apartado? Significa estar apartado de la obediencia a Dios. Aunque yo esté en la congregación, si estoy apartado de la congregación, de la obediencia a Dios, yo soy un apartado. Claro. Y cuando me he desviado de la fe, de lo que estoy esperando, de la confianza en Dios, de aquella esperanza que tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Amén. Estamos esperando vivir con el Señor en una nueva tierra. Y eso dice que para poder verle, para poder estar con Él, debemos guardarnos en santidad. Cuando yo no perdió esa esperanza, ya la santidad ni se acuerda que existe. Amén. A veces estamos apartados dentro de la misma congregación por descuido. Dejamos de congregarnos o dejamos de orar, dejamos de la fidelidad al Señor. Lo único que tenemos es que nos estamos congregando, pero nuestra fidelidad en la casa, todo el tiempo viendo televisión, pegados al teléfono. El celular. Sí, o sea, no hay una búsqueda, no hay lectura de la palabra, no hay ese espacio de invitar a otras personas a culto, ese espacio de meditación con Dios. Ya hace rato que lo perdimos. Estamos apartados de la obediencia, amén, de la comunión, porque apartar significa separar. Nos hemos separado de la comunión con el que nos sostiene, o sea, del dueño de la estación de servicio, de la bomba de gasolina. Nos hemos quedado sin combustible en algún momento. Y aunque el carro sigue andando, o parece que sigue andando, es porque va cuesta abajo. Pero en realidad no lleva combustible. Cuando llegue el momentico de subir la loma, hasta ahí llegó. Ya hasta ahí llegó. Hasta no ahí puede llegó. Acelerar, no puede hacer nada.
Pasa, José, de que esto lo podemos también ligar al descuido, lo podemos también asociar al exceso de confianza. Sí, claro. Porque Claro. es que mucha gente, ministros de Dios, están con exceso de confianza porque están viendo el respaldo de Dios. Así es. Pero ya en cuanto a su relación con Dios, no hay nada. Ya descuidaron su relación con Dios. Entonces, José, Así es. podemos concluir con todo esto de que una persona se aparta por todos estos motivos, pero habría algo más que... Sí, hay algo más que decir. Y es que la intención de pronto no es que la persona la coja miedo, aquel que apenas está comenzando o aquel que aún no ha comenzado, porque esto es muy común. No, yo no busco de Dios porque a mí me da miedo apartarme. No, es que si vas a tener miedo antes de comenzar, no tiene ninguna gracia. Claro. El asunto es tener pendiente esto para que no caigamos por ignorancia en alguno de estos errores que llevan a una persona a apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque apartarse es grave. Parece que es más fácil llegar cuando no le hemos conocido que volver una vez habíamos conocido y nos apartamos. Amén. Hay un bíblico que dice espíritu inmundo que vuelve. Amén. Pero dice que aquel espíritu no vuelve solo, sino que vuelve acompañado de 7 peores que él. Por tanto, el estado de esta persona viene a ser peor. Muchas veces la dureza para aceptar las cosas del Señor es más grande. Amén. Por lo tanto, es necesario este tema de que estemos atentos, porque muchas veces por la ignorancia estamos cayendo en alguno de estos puntos o en otros y podemos terminar apartados. Amén. Y podemos terminar incluso perdiendo la salvación. De hecho, pastores, Sí, pastores, ministros del Señor han terminado maestros, apartados claro, por descuidos, por un descuido, por ignorancia de ciertos puntos, por exceso de confianza, exceso de confianza, por mala formación, por mala formación. todas estas cosas. Bueno, mi hermano José Berrío, es un gusto pues haber compartido este tema con Hombre, ustedes. hermano, Celos. La verdad se necesita este tema. Hay mucha Sí. gente que se ha apartado y todavía no sabe cuál de estos puntos fue en donde estuvo la falla. Es verdad. Si fue que en ellos hubo una malformación, si fue que en ellos hubo de pronto un descuido, si fue que en ellos hubo de pronto exceso de confianza, si fue que en ellos hubo tantas cosas. Entonces es necesario, pero como tú decías, la idea no es hacerlo por hacerlo, sino que la persona recapacite y que ahora que restaure, ya aprenda pues a mirar. Este camino es largo, Amén. se camina no corriendo. La Biblia dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que aquí se camina lento, pero Firme. a paso firme. ¿Cierto? Amén. Dijiste algo muy importante y es que muchas personas no saben por qué se apartaron. Amén. Y ocurre un caso que la persona dijo, hoy no voy para el culto. Pasado mañana dijo, hoy tampoco, voy a quedarme porque estoy ocupado. No, y en estos días me encontraba a alguien y le preguntaba, Claro. ven acá, ¿pero qué te apartaste? ¿Qué te pasó? No sé, No sé. no sé qué me pasó, varón, de repente ya se Perdió apartaron, hábito de congregarse y no se dio cuenta en qué momento estaba apartado. se descuidó. Se descuidó. Bueno, mi hermano José. Bueno, hermano, bendiga, usted mi grabó. hermano. Bendiciones. Bendiciones. Sí. Hombre, bueno, en nombre de Jesús, que haya Yo digo que fueron 35 minutos.